Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Ok, ¿y pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Este día vamos a revisar la clase que corresponde al síndrome de distrés respiratorio. Tengo entendido que esa era la que estaba programada, ¿verdad? Sí, doctor, esa es. Sí, doctor. Vaya, tenemos igualmente una pendiente que no sé cómo estarán de su tiempo para ver si la podemos revisar por la noche, pero yo les voy a confirmar durante el día. Perdón, doctor, fíjense de que doctora Chávez me dijo de que serían las clases que solamente se han impartido y como ya se impartieron 8, con la suya serían 8, así que la de fístula entraría para el segundo registro. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces empecemos. El síndrome de distrés respiratorio es en realidad una de las causas de morbilidad más frecuente en el periodo neonatal, porque este síndrome, que lo único que significa es que hay un problema ventilatorio en el niño, puede aparecer en diferentes edades, puede aparecer en un adolescente, en un joven, un adulto, porque en realidad lo que te dice, como les mencionaba anteriormente, es que el paciente tiene una dificultad respiratoria, pero realmente no podríamos abarcar un síndrome tan enorme en un poco tiempo. Entonces se ha dejado como síndrome de distrés respiratorio en neonato para que ustedes conozcan las principales causas o patologías que causan esta dificultad respiratoria en un paciente pequeño. Entonces, en neonatos específicamente, esta patología puede afectar más o menos del 2 al 3% de los que van naciendo, ¿verdad? Y puede afectar hasta un 20% los que tienen un peso menor de 2.5 kilos. Por lo tanto, un bajo peso al nacer puede ser un factor de riesgo para que el paciente pueda tener este tipo de patología. ¿Por qué en los neonatos es tan alta la incidencia de esta enfermedad? Bueno, hay ciertos factores que pueden explicar esta alta incidencia. Uno es el grado de desarrollo anatómico y fisiológico del sistema respiratorio, que en esta etapa de la vida puede estar hasta cierto punto subdesarrollado todavía. Los rápidos cambios que deben de producirse y que el niño debe adaptarse a esos cambios que son bruscos en el momento de nacimiento, eso puede incidir bastante. Y lo otro es que el niño ya tenga alguna malformación congénita o una infección previa, una malformación congénita en el desarrollo del árbol bronquial, ¿verdad? O que, por ejemplo, hay una ruptura prematura y prolongada de membranas que lo va a predisponer a que el niño entre en contacto con bacterias que son normales, ¿verdad? En el canal del parto, pero que en el niño pueden generar sepsis, porque acuérdense que su sistema inmune no está preparado para poder estar en contacto con este tipo de bacterias. Entonces, las principales causas que nos va a producir un síndrome de distrés respiratorio podemos dividirlas en respiratorias propiamente dichas y otras que no son respiratorias, es decir, que hay patologías que nos pueden dar dificultad respiratoria y no necesariamente el problema está directamente en los pulmones. Pero cuando hablamos de causas respiratorias de distrés, hablamos de enfermedad de membrana hialina, síndrome de aspiración de meconio, taquimia transitoria del recién nacido, neumonía congénita,
permítame. Permítame, ahorita. Solo dígame, ¿en qué lo puedo servir? Mire, no. Hola, hola. Ya estoy de regreso. Bueno, entonces les decía, taquimia transitoria recién nacido, neumonía congénita, hipertensión pulmonar persistente, síndrome de fuga aérea, atelectasia. Todas esas son parálisis del nervio frénico porque hace que el diafragma no permita la expansión de los pulmones. Entonces, todas estas patologías podemos decir que son causas respiratorias de distrés respiratorio. También tenemos como causas respiratorias anomalías congénitas, atresia de Coanas, que es la falta de permeabilización de las narinas, ¿verdad? Fístulas traqueoesofágicas, es decir, que hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Hernias diafragmáticas congénitas, es decir, que la cúpula diafragmática tiene un defecto que permite el paso de las asas intestinales hacia la cavidad pulmonar, bloqueando la expansión de los pulmones. Enfisema lobar o enfermedad adenomatoidea quística, que son ya anomalías propias de los pulmones. O también que haya una prematurez extrema donde haya déficit del factor surfactante que permite la expansión de los alveolos y también puede ser causa de esta dificultad respiratoria. Pero también les mencionaba, hay patologías que no son directamente relacionadas con el árbol bronquial que pueden generar distrés respiratorio, y esto podría ser una hipotensión arterial sostenida o al contrario una hipertensión arterial también, es decir, porque hay resistencia vasculares periféricas, insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en patologías cardíacas congénitas donde hay cardiomegalia, ¿verdad? Choque cardiogénico y cardiopatías congénitas severas como respiratorios, obviamente. Pero también tenemos causas hematológicas como la anemia severa o la policitemia. La policitemia es el aumento anormal del número de glóbulos rojos. ¿Pero por qué va a haber un aumento anormal de glóbulos rojos? Bueno, podría ser por un defecto en la forma de los glóbulos rojos. Ejemplo, anemia de células falciformes, donde el glóbulo rojo no tiene su forma cóncava normal, entonces le dificulta transportar oxígeno. El cuerpo lo interpreta como que hay un déficit del número de glóbulos rojos y empieza a producir más. Y estos que produce también van con el defecto. Entonces, la sangre se va llenando de glóbulos rojos que son anormales y no son capaces de transportar el oxígeno. Entonces el paciente siempre va a estar hipóxico y con un número elevado de glóbulos rojos, que hace que la sangre se torne espesa y aumente la dificultad para la circulación de la sangre por la viscosidad. Eso nos va a dar también dificultad respiratoria como por la falta de oxígeno en los tejidos. También tendremos causas neurológicas como un trauma craneoencefálico que provocó una hemorragia intraventricular que afecta los centros de respiración cerebral. Entonces va a haber pobre respuesta respiratoria, pobre respuesta muscular a la respiración, convulsiones, encefalopatía hipóxico-isquémica,
por ausencia de oxígeno a nivel del cerebro, por una isquemia prolongada, enfermedades neuromusculares degenerativas que impiden el movimiento de la expansión del tórax, también va a ser causa de distrés respiratorio. Tenemos las causas metabólicas, como por ejemplo la acidosis metabólica, ¿verdad? Que el cuerpo va a tratar de sacar el exceso de CO2 a través de los pulmones, por lo tanto va a aumentar la respiración, la hipoglicemia, la hipercalcemia o algunos errores innatos del metabolismo que son comunes a la edad neonatal, ¿verdad? Como por ejemplo la presencia de hiperamonemia, aumento de los ácidos orgánicos normales, producto del desecho del metabolismo de los alimentos. Esto va a generar un problema de retención de desechos que son tóxicos, que producen acidosis y nos va a dar también dificultad respiratoria. Entonces, como ven, la causa de distrés respiratorio pues es bien variada. No solo es respiratoria, sino que puede ser por otras patologías que afectan a otros órganos. Las infecciones también a la larga nos pueden dar problemas respiratorios como la sepsis por la hipoglicemia, por la disminución del aporte de oxígeno que llega a los tejidos, o sea, por hipoxia, ¿verdad? La enterocolitis necrotizante en recién nacidos, porque genera un cuadro de sepsis abdominal, la meningitis también, por un problema de inflamación de las meninges y nos puede alterar el centro respiratorio por aumento de la presión intracraniana. Causas gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, porque los ácidos gástricos pueden llegar hasta el árbol bronquial. La esofagitis o una perforación intestinal también nos puede generar causa de distrés respiratorio. Entonces, pues ya vimos que es bien variada la etiología de este cuadro sindrómico, pero como les decía, nos vamos a enfocar en la parte nada más que tiene que ver con la respiración, con los pulmones. Entonces, clínicamente, ¿cómo podemos definir el distrés respiratorio? Lo vamos a definir como una dificultad respiratoria del recién nacido y que esta, para diagnosticarlo, debe de cumplir los siguientes criterios, es decir, que se presenten los siguientes síntomas. 1, que la frecuencia respiratoria sea mayor de 60 respiraciones por minuto. 2, que haya retracciones intercostales y que estas condicionen un aumento del uso de los músculos respiratorios subcostales, intercostales, externales y supraesternales. Es lo que nosotros le llamamos tirajes. La presencia de ruidos respiratorios como estridor expiratorio o quejido, es decir, ruidos adventicios. Esos 3 criterios debe de cumplir un paciente que tiene una dificultad respiratoria para que nosotros la consideremos como un distrés respiratorio. Las manifestaciones clínicas más comunes que vamos a encontrar son, permítanme, para la pequeña. Vale. Gracias. Ese es tuyo, doctor. Gracias. Vale, entonces las manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades pulmonares neonatales son los cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio, es decir, que va a aumentar más de 60 respiraciones por minuto, vamos a tener retracciones o tirajes intercostales, quejido respiratorio, el paciente va a estar con cianosis y
a la auscultación vamos a encontrar ruidos adventicios. Esto es con un poquito más desglosado lo que estábamos diciendo anteriormente, que eran los 3 puntos claves, estos que les puse aquí: taquinea, retracciones y presencia de ruidos adventicios. Prácticamente este es lo mismo, solo que aquí lo desglosan un poquito más. Haciendo énfasis en que la taquinea, o sea, la frecuencia respiratoria debe ser mayor de 60. En algunos casos puede llegar hasta 90 a 100 respiraciones por minuto, ¿verdad? Lo de las retracciones subcostales o intercostales es sumamente importante para poder como dejar plasmado que el paciente está haciendo uso de sus músculos accesorios respiratorios. Y acuérdense que los niños, ellos respiran más que todo a través del diafragma, es decir, que el diafragma se contrae y desciende, y eso hace que la caja torácica disminuya la presión, y el pulmón, esa disminución del pulmón permite, esa disminución de la presión permite que el pulmón se expanda, porque tiene un mayor espacio para abrirse. Cuando el diafragma se relaja, sube y empuja la cavidad torácica hacia arriba, aumenta la presión y hace que los pulmones saquen el aire. Entonces, para un recién nacido y un lactante, el diafragma es sumamente importante como músculo principal de la respiración. En los adultos no es así. Ayudan más los músculos intercostales. Pero también los niños utilizan los músculos intercostales para respirar cuando estos tienen dificultad respiratoria, y por eso es que en ellos podemos ver los tirajes intercostales como un signo de dificultad respiratoria. Entonces ustedes, cuando estén en su año social o estén en una unidad de salud o en un lugar donde se atienda partos, también pueden hacer uso de esta escala de Silberman-Anderson para poder justificar que su paciente tiene una dificultad respiratoria, es decir, para dejar plasmado con algo objetivo que ustedes hicieron la medición y examinaron a su paciente, obviamente, ¿verdad? Donde dejan plasmado que el paciente sí tenía una dificultad respiratoria, y esto les va a ayudar para tomar una decisión si lo que el paciente necesita hacer es ser trasladado a un hospital de segundo nivel o tercer nivel donde pueda recibir la atención adecuada. Entonces, el puntaje de Silberman-Anderson tiene en cuenta varios parámetros. Uno es el movimiento torácico y del abdomen, si hay tirajes intercostales, si hay retracción sifoidea, si hay aleteo nasal, si hay quejido expiratorio. Todos esos son parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta para la escala, y a cada uno de esos se le da un puntaje que puede ser de 0 a 2, y dependiendo de la alteración que tenga este parámetro, así va a ser el puntaje. Por ejemplo, 0 es que todo está normal, obviamente, es decir, movimiento tórax abdominal con ritmo normal, no hay tirajes, no hay retracción sifoidea, no hay aleteo, no hay quejido. Entonces, el recién nacido está normal. Pero si el tórax permanece un tanto inmóvil, y lo que se ve que se moviliza más es el abdomen para poder respirar, entonces es 1. Si los tirajes son discretos es 1, si la retracción son discretas también es 1, si el aleteo nasal es mínimo pues es 1, y si es marcado es 2, el tiraje, la retracción o el aleteo. Entonces ustedes van a ir sumando los puntos, y si la puntuación es mayor de 7 es indicativo de que hay una falla respiratoria. También tenemos el puntaje de Down-Jones, donde también vamos a tener en cuenta esos parámetros respiratorios, se les asigna un puntaje.
Luego hacemos la correlación y si el puntaje es mayor de 4, catalogamos como un paciente con dificultad respiratoria. Y si es mayor de 7, es indicativo de una ventilación mecánica, es decir, que debe ser intubado y trasladado a un hospital adecuado para el manejo del paciente. Todo paciente con distrés respiratorio tenemos que enviarle una batería de exámenes en la cual incluye un hemograma completo, la gasometría arterial, la glicemia, una radiografía de tórax. ¿Y cuál va a ser el tratamiento en general? Porque aquí vamos a hablar de tratamientos generales. Bueno, es mantener al paciente nada por boca, ¿verdad? Porque obviamente tiene dificultad respiratoria. Si come o toma líquidos, puede vomitar y eso pues puede generarle una neumonía aspirativa. Hay que indicarle respaldo y mantener la cabeza a nivel de la línea media, debe mantenerse la vía aérea permeable. Si tiene presencia de secreciones hay que aspirar, ¿verdad? Y el ambiente térmico del paciente, es decir, del neonato, debe de mantenerse a una temperatura entre 36.5 y 37. Tratar de manipular al mínimo al paciente, es decir, no sacarlo de su incubadora o de su cama térmica porque una disminución de la temperatura que nos cause una hipotermia va a empeorar el cuadro clínico y tenemos que monitorizar continuamente los signos vitales. Parte del tratamiento incluye llevar un balance adecuado, balance hídrico adecuado, suministrar líquidos endovenosos a razón de 60 a 80 cc por kilo día para mantener una hidratación normal en el paciente, porque obviamente no tenemos nada por boca. Tratar de mantener una glicemia estándar entre 75 y 10, que nos asegure un aporte de glucosa al cuerpo de 6 a 8 miligramos por kilo minuto, que es el aporte normal o base que necesita el cuerpo para mantenerse con sus funciones vitales normales. Mantener un estado ácido-base, es decir, el pH del líquido intravascular, es decir, de la sangre, en un rango fisiológico, es decir, entre 7.35 y 7.45, y brindarle al paciente un soporte ventilatorio de acuerdo al estado del mismo, ¿verdad? Es decir, si necesita oxígeno por bigotera o oxígeno por mascarilla o oxígeno por CPAP o una ventilación mecánica. Dependiendo de las necesidades, ofrecerle al paciente de una forma oportuna lo que necesite. Y luego pues tenemos patologías específicas para que ustedes vayan como familiarizándose con lo más común, y una de ellas es la enfermedad de membrana hialina, que se debe a que el paciente es prematuro, no tiene maduración de los neumocitos tipo 2 y por lo tanto estos no están produciendo factor surfactante, que es como un líquido viscoso que ayuda a que el alveolo no se pegue en sus paredes y pueda abrirse y permitir el paso del oxígeno y del CO2. ¿Verdad? Esta enfermedad afecta obviamente a niños pretérminos, con un porcentaje de incidencia del 60% si el niño tiene una edad inferior a 28 semanas al momento de nacer, del 10 al 20 cuando tiene menos de 34 semanas de vida e inferior al 5 en niños que son de término. Es decir, que incluso si el niño es de término puede tener este tipo de dificultad respiratoria. Cuando esta patología se hace presente, pues los síntomas inician desde que el niño está en la sala de partos, en sus primeros minutos de vida, y suele acompañarse de quejido, aumento en la frecuencia respiratoria y presencia de retracciones, es decir, tirajes subcostales o intercostales. Aparece más rápidamente entre más pequeño o más prematuro sea el niño, ¿verdad? Y por lo tanto esto puede agravar el cuadro clínico.
Y la radiografía pues muestra un patrón característico en el cual los pulmones se ven poco areados y con un bajo volumen. Es decir, que podemos ver atelectasias difusas en el pulmón. Dependiendo de estos hallazgos radiológicos, podemos decir que los tipo 1, es decir, enfermedad de membrana hialina tipo 1, pues vamos a encontrar un patrón reticular fino y homogéneo en vidrio esmerilado, así le llaman el patrón de difusión del pulmón. El tipo 2 es similar al anterior, pero un poco más denso, y hay presencia de broncograma aéreo, que es más visible en esta etapa. El tipo 3 es una opacificación alveolar difusa, es confluente y con menor volumen pulmonar. Y en la tipo 4, el pulmón blanco, que le llamamos, es decir, que se ve chele, como decimos la radiografía. Es decir, que el pulmón pues no está aireado. No sé si lo verían bien ahí, pero tenemos que la radiografía que está a su izquierda es una enfermedad de membrana hialina, ¿verdad? Y que posterior debe ser tipo 4 porque se ve toda chele, ¿verdad? Y posterior a la administración de factor surfactante exógeno, que este es como el tratamiento, ¿verdad? Administrar factor surfactante exógeno a través del tubo de tórax, del tubo orotraqueal, para que llegue a los pulmones. Y de esta forma pueden abrirse los alveolos. Y en la placa de la derecha de su pantalla pueden ver el pulmón ya aireado posterior a la administración del factor surfactante exógeno. Otra de las patologías mencionadas es la taquimia transitoria del recién nacido, y esta se debe a un retraso en la absorción de líquido pulmonar tras el nacimiento. Es decir, el niño, cuando está en el vientre de la madre, está en un medio acuoso, ¿verdad? Y este medio acuoso, el niño es líquido, ¿cómo se llama? Intrauterino, que al momento de que el niño está en el vientre, ese líquido él lo respira, él se lo traga, luego lo orina, o sea, el líquido amniótico. Entonces, cuando el niño nace, las contracciones del canal del parto hace que salga ese líquido de sus pulmones. Y cuando nace, pues ya es bien poco el líquido que hay y él puede respirar y el pulmón se puede expandir. Pero cuando nace a través de una cesárea, el niño no ha recibido esas compresiones del canal del parto sobre su tórax, por lo tanto, los pulmones están llenos de líquido amniótico, no lo ha sacado totalmente. Entonces, estos niños que nacen por cesárea, más si es una cesárea programada en la cual la madre nunca tuvo inicio de trabajo de parto, son más predisponentes a una taquimia transitoria por la presencia de líquido amniótico en sus pulmones. Pero como su palabra lo dice, es una taquimia transitoria, es decir, se le va a quitar al niño en cuestión de horas. Como les decía, el parto por cesárea es el factor de riesgo más importante, ya está bien documentado eso, ¿verdad? Y puede ser, clínicamente puede ser indistinguible de otras enfermedades de membrana, como por ejemplo la enfermedad de membrana hialina, en cuanto a los síntomas y pues la necesidad de oxígeno que presentan estos niños en las primeras 24 horas. Afecta a recién nacidos prematuros como a término, siempre y cuando el factor común sea que el niño ha nacido por cesárea, ¿verdad? Y en los pulmones, pues aparecen los pulmones bien aireados o ligeramente hiperinsuflados, con condensación periliar bilateral prominente, y se extienden los hallazgos hacia la periferia del pulmón. Podemos encontrar líquido entre las cisuras de los lóbulos pulmonares, a eso se le llama cisuritis, o podemos encontrar pequeños derrames
asociados a que el pulmón, como les decía, está lleno de líquido. En este caso es el líquido amniótico. Y esta es como una radiografía en la cual pues podemos ver el aumento. En la de la derecha se puede ver un poco más blanca la radiografía y es por la presencia de líquido en los pulmones. La otra es la neumonía neonatal, que es producto de la presencia de bacterias en el canal del parto. Probablemente hubo una ruptura prematura de membranas y a través de esa ruptura los microorganismos ascendieron hasta alcanzar al niño y le generaron una infección. Las bacterias más relacionadas están el Streptococcus lacteae, la E. coli, la Haemophilus influenza, la Listeria monocytogenes, que son de parte de la flora normal del canal del parto. Pero también podemos encontrar otro tipo de microorganismos como cándida, que son hongos, virus, ¿verdad? Que es bien común en niños pequeños, o bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae o Ureaplasma urealyticum, que también son bacterias atípicas, productoras de infección. Clínicamente a veces es indistinguible la enfermedad membrana hialina con la taquimia transitoria del recién nacido, pero pues a nosotros al momento de historiar al paciente vamos a hacer la diferencia. Un paciente con enfermedad membrana hialina es un paciente prematuro, que nació antes de tiempo. Y un paciente con taquimia transitoria del recién nacido puede que sea prematuro, puede ser que no. Lo más común es que no sea prematuro y que haya nacido a través de una cesárea. Si hay una infección materna o una ruptura prematura de membranas o que le diagnosticaron una corioamnitis, que es una infección de las membranas hialinas, de las membranas fetales, ¿verdad?, del niño. Esto pues nos va a orientar a que la causa es una neumonía neonatal, ya que pues las radiografías de tórax a veces son inespecíficas, no te logran diferenciar bien si son una membrana hialina, si es una taquimia transitoria, si es una neumonía congénita, ¿verdad? La historia clínica básicamente nos va a dar el diagnóstico. Si es una neumonía, pues hay que dar antibiótico. Inicialmente podemos pensar en ampicilina, porque también la ampicilina tiene buena acción sobre la Listeria monocytogenes, que es bien común en el canal del parto. Y pues damos un aminoglicósido, que normalmente usamos la amicacina para poder contrarrestar las bacterias gram negativas como la E. coli. Y luego tenemos el síndrome aspirado meconio, que es la presencia del líquido amniótico con meconio en nivel de la vía aérea, ya porque el niño se defecó antes de nacer. Eso produce asfixia, dificultad respiratoria, y pues nosotros hacemos el diagnóstico al momento de que se rompen las membranas y vemos que el líquido salió teñido de meconio. El meconio tiene la característica de que al llegar al árbol bronquial atrapa el factor surfactante. Entonces este paciente tiene doble dificultad. Uno es que el meconio obstruye la vía aérea y lo otro es que absorbe el factor surfactante y por lo tanto esto dificulta la expansión del alveolo. Entonces, básicamente lo que se produce es un mecanismo de válvula obstructiva, es decir, que el niño con síndrome de aspirado meconio y que tiene meconio en su vía aérea permite que el aire pase de afuera hacia adentro, pero no permite que el aire salga porque tiene un efecto de válvula. Entonces el pulmón se va llenando de aire, pero no hay un adecuado intercambio. Acuérdense que lo más importante no es que el pulmón tenga el montón de aire, sino que se da el cambio
el intercambio de gases, es decir, que entre oxígeno y que salga CO2. Vamos a ver que en estos pacientes el tórax se va a ver hiperinsuflado, es decir, como que fuera un tonel, de así le llaman, y se van a encontrar ruidos adventicios como roncos, estertores o asimetría en la expansión del tórax. Entonces, vamos a encontrar signos característicos en la radiografía como zonas de condensación irregulares en ambos campos pulmonares y zonas que se alternan con hiperareación. Frecuentemente vamos a encontrar también neumotórax, es decir, porque el pulmón puede romperse y salir, escapar aire a la cavidad pleural, o neumomediastino, es decir, presencia de gas entre los pulmones y el corazón. El tratamiento inicial consiste en hacer una laringoscopía y aspirar todo el meconio posible que haya entrado a la vía aérea, lavar el estómago, hacer el lavado gástrico, porque el niño puede vomitar y si hay meconio en el estómago puede irse al pulmón. Meter al niño en ventilación mecánica, usualmente utilizamos una modalidad que le llamamos BAFO, que es una ventilación de alta frecuencia. Indiscutiblemente hay que iniciar con una terapia de antibiótico, administrar factor surfactante exógeno, porque acuérdense que les decía que el meconio atrapa el factor surfactante, entonces hay que dar factor surfactante extra para que el niño pueda tener un valor adecuado que permita la expansión del alveolo y corregir la acidosis metabólica producto de la hipoxia. Esta es una radiografía en diferentes momentos de un niño con síndrome aspirado meconio. Pueden ver en la de la izquierda que hay unas partes más negras, otras más blancas, y eso pues, son atelectasias difusas. Y en el otro es para ver el neumomediastino, que se logra visualizar presencia de gas entre el pulmón y el corazón. No tengo un cursor para poderle señalar, pero bueno, ahí está. Bueno, hasta ahí. No sé si tendrán preguntas, muchachos. Doctor, una consulta. ¿Esta bibliografía es de Nelson o qué bibliografía utilizó? Miren, pueden utilizar el protocolo diagnóstico de distrés respiratorio, síndrome de distrés respiratorio que se encuentra en la página de la Asociación Española de Pediatría. Ahí está taquinea transitoria del recién nacido, enfermedad de membrana hialina, neumonía neonatal y ya les dije, enfermedad de membrana hialina, taquinea transitoria, neumonía neonatal y síndrome de aspirado meconio. Esas 4 estudios. Muchas gracias, doctor. Vaya. ¿Cuándo les han dicho que es el examen? El jueves, doctor. Vaya, entonces de ahí, de esas 4 patologías voy a preguntar. Excelente, doctor. Vaya, pues. Quedo Muchas pendiente gracias. para la próxima clase para ver cuándo la podemos recibir. Ya sea, creo que es presencial, si quedó para la otra unidad. Sí, doctor. Ahí le aviso yo más o menos qué día le quedaría. Vale, muchas gracias. Feliz día. Gracias a usted, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. Igual, feliz día.